Bueno, Mike, qué gusto verte otra vez y vienes con este nuevo álbum, Calidosa, que es una mezcla de ritmos de salsa, con bolerogram, una combinación muy poderosa, ¿no? Pues hermano, ahí nos fuimos a vivir la City y hice una mezcla como de personas que he conocido en los últimos años de mi carrera, no solo productores, sino audiovisual, de todo un poquito, y esa mezcla salió algo maravilloso. Mira, algo maravilloso que yo veo es en las canciones que es como un relato de vivencias. ¿Son personales o son inspiradas en personas? Cuéntame un poco de eso. Está inspirada en la ciudad, mi ciudad tiene una vibra muy especial y eso fue como lo que busqué, como incluso no solo en el proceso creativo fui a hacer la música en la ciudad, hice 3 sesiones, 2 fueron en mi ciudad y una fue en Puerto Rico, porque siento que la salsa y Puerto Rico tienen una... Al menos la bailan muy bien. La bailan muy bien y siento que hay un misterio entre Puerto Rico y mi ciudad y Cali, que hay una conexión muy especial. Entonces, pues, eso fue lo que buscamos y bueno, salió algo maravilloso. De hecho, hay un boricua, hay un español, un palmireño y yo. Hablando de cosas maravillosas y de tu álbum, algo que te convertiste recientemente fue en papá de Kai. ¿Qué tal esa etapa? Ah, no, brutal, brutal. Ser papá es increíble. ¿Sí? Los que tenemos esa fortuna lo entendemos y los que tenemos también la fortuna de entender lo maravilloso que es ser padre, porque siento que uno se pudiera pasar fácilmente una etapa tan hermosa como esta por el simple hecho de estar pensando tanto en ti. Estar en una etapa obviamente distinta de la vida. Yo he tenido la fortuna de que soy padre, pero que estoy en un momento en donde tengo es la fortuna de coger mi celular y ver algo importante y decir, espérate, voy detrás del dinosaurio, que es más importante que mandar este archivo, ¿sabes? Mira, hablas de fortuna. ¿Gracie tiene la fortuna de que tú la ayudas a cambiar pañales o no tanto? No, sabes que yo soy muy duro al final, siempre ha sido como una tarea muy bacana que casi que nos la peleamos porque... ¿De verdad? Sí, claro. ¿Sí? Claro, porque nosotros vivimos los 4, mis suegros, Gracie y yo, juntos desde hace 7 años y tenemos hay una vibra increíble entre los 4 y vivimos muy bacano. Entonces cuando llega este man es como que a ver de quién se va a enamorar y somos todos a ir detrás. Incluso hay veces donde yo quiero cambiarle el pañal y dicen, no, mi mamá. ¿A quién más ha pegado? ¿A Gracie o a ti? ¿Quién es el favorito, si lo podemos decir así? ¿No? ¿Sí? Pues ella es la favorita en todos los sentidos. O sea, ella es el bistec. ¿No te dan celitos de que...? No, me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Es como que ser espectador en primera persona de lo que me toca vivir a mí. Sé que más de uno quisiera estar en mis zapatos. Entonces, como que yo me lo disfruto desde ese lado. Como que digo, o sea, ver esa interacción entre ellos, es como ver cómo él le coge la cabeza y la besa. Es como que, no, eso es espectacular. Esta mujer es mía. Bueno, mi mamá es mía. Y yo le digo, es tuya. Déjeme aquí sentado, eso sí, al lado de usted, pero es tuya. Ya son varios años que... ¿Te gustaría que Kai te siguiera los pasos en la carrera musical o igual las de Gracie? ¿Sabes qué? Estoy como en una película en la vida en que quiero enseñarle a ser feliz. No quiero enseñarle cosas particulares. O sea, a ver, vamos a enseñarle de todo lo que le pueda enseñar. No solamente yo, sino poner personas que considero que tienen algo para aportarle a él. A nivel profesional, pero también a nivel personal. Entonces, como que quiero es como prepararlo para que camine ligero. Siento como que he estado muy en esa mentalidad. Siento que ya la vida tiene suficiente información. En alguna época de la historia creo que teníamos que ponerle cosas, ¿no? Sí, demasiado. Hoy siento que es más enseñarle a cómo interactuar con tantos estímulos, con tantas oportunidades, con tantas opciones. Entonces estoy como en esa película, como de enseñarle más bien a fluir con lo que él sienta que está bien. Mira, tú y Gracie llevan, ¿qué? Más de 10 años, ¿no? Ya llevan más de una década. 11 años. Sí. 11 años. Todo el mundo se está preguntando, ¿y la boda para cuándo? Pues mira que nosotros estamos comprometidos y nuestro hijo está entrando en una etapa donde ya es una personita, ya empieza a ya es un hombrecito. Y él tiene que ser cómplice, tiene que ser el socio. El que lleve los anillos. Él tiene que ser parte de cómplice, él tiene que ser mi cómplice. Ya que estamos hablando de amores y de bodas, dime algo, yo veo últimamente a Gracie muy amiga de Shakira, celebrando y bailando mucho de los solteras. ¿Qué opinas de esa amistad? No, brutal. Pues te digo una cosa, se ven muy cool. Fue muy chistoso porque somos vecinos de Shakira. De Lele. Literal, son vecinos. Entonces, pues todo el tiempo, ve que no sé qué, que vecina, que esto, que tal. Y pues llegaron 2 amigos, productor y compositor, que de hecho Kating trabaja con Shakira.
Y ve, ¿vos qué? No, yo aquí, Gracie, no, está aquí en la casa al lado. ¿Qué está, no? Que está en Shakira, no sé qué. Ve, vamos. Y Cantando no, soltera. Y yo le dije, qué pena, están allá atrás. ¿Me entendés? No, yo no me la Claro, meto allá, tal. Vamos, vamos. Y bueno, pues caminemos por el frente, pues que está al frente, vamos a caminar. Y van saliendo y yo las veo en ese parche que estaban y yo dije... Haciendo la chimba, coreografía. ¿Sí? Pues literal estaban parchando como amigas y yo dije, qué bacano haber tomado la decisión de estar en una ciudad como estas que nos permite esa posibilidad, ¿no? Pero te digo algo, yo creo que a veces las mujeres, a mí me ha pasado, reaccionan diferente si uno está como celebrando, soy soltero. Si fuese el caso diferente, no da la misma gracia, ¿no? Que haga lo que le dé la gana. Te lo juro, es que, te lo juro, nosotros tenemos una mentalidad de vida donde... Son muchos años ya, mucha confianza. Sí, y más que confianza o no confianza es... Quiero que esté contenta, que vea que es soltera, que casada, ¿qué quiere? Quiere de sal, de dulce, lo que ella diga. Mira, yo veo que hay mucha confianza entre ustedes dos, mucha comunicación. Trabajan en lo mismo y eso a veces es como complicado. No existe como una competencia entre ustedes dos de a ver quién saca un disco más rápido, a ver quién saca un álbum más rápido. ¿Hay competencia entre ustedes? Yo creo que todo lo contrario. Siento que somos muy... obviamente, cada uno tiene el día. Sería un reality, o sea, increíble poder documentar lo que es llevar dos carreras juntos. Y sí, no te voy a decir que es súper fácil, es difícil. No, más que por competir, es porque nos queremos acompañar el uno al otro en momentos donde no nos da el tiempo. Sí, que la quieres apoyar y a lo mejor tú estás haciendo gira y viceversa. Un ejemplo, yo hoy tengo un día a fuego y ella hoy está más tranquila. Pero yo tenía prueba de sonido, el niño estaba ahí, yo, amor, acompáñame a la prueba. Claro. Entonces se vino a la prueba, ahorita llegué aquí, no, amor, andate para la casa. Entonces es como que, ¿me entendés? Como que ella se está adaptando a mi día y la semana pasada ella estaba aquí en Miami y tal, yo con ella. ¿Entendés? Entonces como que más que competencia es complementarnos para que ella pueda hacer lo que ella quiere hacer y lo que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la clave de una relación. Mira, ya por último, con este nuevo álbum, ¿tienes algún sueño de hacer una colaboración con algún artista que no hayas colaborado? Pues yo cuando fui a hacer salsa, lo primero que dije es, uy, qué chimba colaborar con artistas que admiro hace tanto tiempo, ¿sabes? Pero por respeto al género como tal, dije, no, quiero hacer primero mi versión de la salsa, quiero poner mi propuesta y de ahí invitar a personajes maravillosos como, no sé, Tito Nieves, Okay. Jerry Rivera. Me parece que Jerry es como que lo sacaron, lo metieron en una cápsula del tiempo y está exactamente igual su voz, su físico, todo. O sea, Tienen que pasar la clave ahí. y ese man es increíble. Y es de los mejores, mis cantantes favoritos es Jerry. Entonces, como que todavía, yo por ahí siempre estoy pendiente de él. Me parece que es un gran referente, ¿no? ¿Y qué podemos ya ahora sí, por último, esperar de este álbum con esta salsa, esta combinación de bolero salsa? Nada, hermano, pues esto está hecho con mucho amor, está hecho con mucho arte. Digamos que no ha sido un trabajo por salir del paso, ha sido un trabajo donde nos hemos, porque somos varias personas las que estamos detrás de esto, nos hemos tomado el tiempo de hacerlo con amor, ¿sabes? Entonces, que se lo disfruten, que se saquen el ratico para disfrutar el trabajo. Hoy no están de moda los videos, están de moda los visualizadores. Es un concepto donde aquí lo hicimos a nuestra manera, a la manera de Billy, que es el director artístico mío, de Gracie, que es un tipo maravilloso que está por ahí escondido, pero que hizo mucho parte de esto. Entonces, pues, que se lo disfruten. Chévere, hermano. Pues nada, todo el éxito del mundo y espero mi disco en la casa el próximo, cuando salga. Vamos a hacer unos LPs. Ahí. Vamos a meter, porque este es el cuarto disco de una frase completa que ha sido mis últimos 6 años de música. Se llama Navegando, contento, contigo, calidosa. Entonces los quiero meter como en una frase, Me encanta. Ahí van a estar disponibles, ahí te mando el tuyo. Seguro, lo espero. Dale, mi negro. Éxito, brother. Muchas gracias.